Bien, dicho eso, vamos a la palabra del Señor y seguimos entonces, ¿dónde? En Gálatas. Dígame la verdad, ¿está medio aburrido de Gálatas o no? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. ¿Ha leído Gálatas? Ahí como que... ¿Ha leído Gálatas? Un poquitito. Lea Gálatas, si es tan cortito, son 6 capítulos. Cosa que vaya usted ahí llevándonos pilladitos a nosotros, a los que estamos predicando. Usted tiene que estar ahí, como los hermanos de Berea, eran los hermanos que el apóstol Pablo decía que él predicaba y los hermanos de Berea estaban ahí, viendo si lo que está predicando está bien, porque eso es lo que tiene que hacer usted. Usted no puede tragarse todo lo que sale de aquí. Usted tiene que leer la Escritura y tener el discernimiento y estar ahí atento a ver qué es lo que está diciendo. Amén, hermano, eso hay que hacerlo, porque ustedes tienen que velar también porque la palabra se predique como está escrita y correctamente. Aquí venimos a escuchar la palabra del Señor, amén. No venimos a escuchar la experiencia mía, no venimos a escuchar mi vida. Aquí lo que venimos a escuchar es la palabra de Dios y que sea expuesta con fidelidad. Amén. Entonces, estamos en Gálatas. ¿Y dónde estamos en Gálatas? Capítulo 2, versículo 20. Ahora vamos a ir al 20-21. Texto súper conocido. Este lo sabemos de memoria. Gálatas capítulo 2, verso del capítulo 2, verso 20-21. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Tremendo, tremendo pasaje. El sermón de hoy se llama Estar crucificado. Estar crucificado. Bueno, y como dije la semana anterior, entramos ya en este capítulo 2 de esta epístola, de esta carta a los Gálatas. Y esta porción que nos toca ahora es una porción tremendamente conocida, sabida de memoria, y por lo tanto a veces los textos que más no sabemos de memoria son los textos que a veces profundizamos menos a veces, o desvirtuamos más porque los tenemos tan ahí a flor de piel que los usamos a veces indistintamente, nos volvemos un poco eclépticos así usando textos como: hermano, está pasando una necesidad, bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Como que sacamos textos así rápidamente y entonces eso puede jugar a veces en contra. Un texto que lo conocemos tanto. Este es uno de esos. Pero, como bien usted sabe, y la semana pasada tuvimos el sermón de los versículos anteriores, esta cita está inserta en... ¿Se acuerdan lo que pasó la semana pasada o no? Hubo un round la semana pasada. ¿Entre quién fue el round que hubo? Entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y este texto está en ese contexto. O sea, había una discusión, el apóstol Pablo tuvo que llamar a terreno al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro estaba teniendo una actitud hipócrita, una actitud de cuando llegaron los judaizantes, él que había dado de alguna forma fe de que los gentiles eran pueblo de Dios, que habían recibido el Espíritu Santo. Cuando venían los judaizantes por temor a los hombres, por temor a los judaizantes, él se retraía y entonces el apóstol Pablo tuvo que encararlo cara a cara frente a todos los que estaban ahí, porque lo que estaba siendo pasado a llevar ahí era el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en ese contexto viene este pasaje que hemos leído: con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero que lo mantenga eso en mente, que usted sepa dónde está este pasaje. Este pasaje está ahí en medio de esta confrontación que el apóstol Pablo le está haciendo a Pedro, de esa hipocresía, porque dijimos también que nuestras actitudes, al igual que lo que le pasó a Pedro, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando Pedro empezó a comportarse de esa forma hipócrita,
de esa forma de retraerse, aun cuando no estaba diciendo nada. Esa actitud, dijimos la semana pasada, adoctrina a los otros. Y entonces otros empezaron a hacer lo mismo que hacía Pedro y aún Bernabé, que era un pastor mano derecha del apóstol Pablo, también empezó a hacer exactamente lo mismo. Entonces dijimos la semana pasada, solo para recordarles, que nuestras actitudes enseñan a otros, para bien o para mal. Todo lo que estamos haciendo, aun cuando no hablemos nada, algo estamos diciendo con nuestro compromiso o con nuestra falta de compromiso, con nuestro servicio o con nuestra falta de servicio. Siempre estamos mandando un mensaje. Y eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Pero detrás de lo que estaba afectando, aparte de afectar en esa área, estaba afectando algo que era muy importante. Era la comunión de la iglesia en aquel lugar. Hasta que antes que Pedro se comporte de esa manera, los judíos y los gentiles que habían entendido esto de que estaban en Cristo, estaban teniendo una relación de coinonía, de comunión muy buena. Hasta que ocurrió esto, y esto empieza a generar división. Por lo tanto, ahí el apóstol Pablo está poniendo mucha atención. Por otro lado, esto desvirtuaba o distorsionaba, estos judaizantes y la actitud de Pedro distorsionaba y confundía a los hermanos con respecto al evangelio de Cristo, con respecto a la doctrina de la justificación solo por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. O sea, lo que Pedro estaba haciendo inducía a confusión, afectaba a otros, y es algo que dijimos al final del sermón anterior, que por lo tanto eso requiere dentro de la iglesia, cuando hay esa actitud, requiere, es importante, fundamental, la disciplina. Disciplinar para corregir aquellas situaciones que van a afectar al cuerpo de Cristo. Amén. Pablo ha venido reforzando en la carta desde el principio que ahora somos totalmente identificados con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y quiero darle algunos textos paralelos que apoyan esto, no solo Gálatas. O sea, Gálatas no es una isla dentro de la Biblia, sino que tiene textos que también van a reforzar. Uno de ellos, y me voy a dar el tiempo de leérselo para que vea que la idea está ahí, que la doctrina está ahí, que el fundamento está igual. En Romanos capítulo 6, verso 2 al 6, dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 17, uno que usted también lo ha escuchado: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Esos dos pasajes nos sirven para contextualizar y para apoyar lo que Gálatas está diciendo. Parafraseando un poco el texto que hoy día estamos viendo, es: con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo dice: fui crucificado, pero por otro lado lo sigo estando. Estoy ahí, estoy clavado a Cristo. Y ya no vivo yo, mi yo ya no está, ya no vivo yo, ya no, esta no es mi vida, yo estoy muerto. Pero ahora ocurre algo, que yo estoy muerto, pero Cristo vive en mí. Y el apóstol Pablo está diciendo: Cristo vive en mí. Y ahora compartimos. Lo que quiere decir este texto, y luego lo vamos a desarrollar, es que compartimos una vida con Cristo. Cuando él dice: Cristo, ya no vivo yo, Pablo murió, y ahora yo comparto esta vida con Cristo. Lo que vivimos ahora, lo vivimos compartido con la vida de Cristo. Por eso dice: y lo que vivo ahora en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vivimos todo por la fe en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, no dejo de lado, no rechazo la gracia de Dios, no la aparto a un lado, pues si por la fe fuese la justicia por lo demás, entonces en vano ha muerto Cristo. Pablo había comprendido que lo que hizo Cristo por él, que es lo mismo que ha hecho por nosotros, algo que jamás él hubiese podido hacer por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Él estaba convencido, y yo espero que el Señor me ayude hoy día, a mí por medio de su Espíritu, a compartir y a dejar esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que el apóstol Pablo, él sabía que él por sus propias fuerzas, por sus propios medios, estaba incapacitado absolutamente de salvarse a sí mismo. No tenía esa posibilidad. Si bien la obra de Cristo se trata de un acontecimiento que se dio una vez en el pasado, pero los efectos del sacrificio de Cristo son continuos para el presente, para hoy y también para el futuro. Sigue obrando ese sacrificio, porque seguimos estando en Cristo. Y el morir, el hecho de que Él murió en nuestro lugar, siendo nuestro sustituto, nosotros somos contados hoy día como muertos. Así somos contados, como muertos con Él, porque nos hemos identificado con Cristo. Así que vamos al primer punto que tenemos en esta mañana. Vivir crucificado. Vivir crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, sé vivir. ¿Y por qué? Porque sé morir. Es un juego a lo mejor un poco de palabras. Sé vivir. ¿Y por qué sé vivir? Porque sé morir. Y la razón de esto que está el apóstol Pablo diciendo está aquí en Gálatas. Aquí en Gálatas 2:20. ¿Y cómo vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vives, Pablo? Crucificado. La única forma que tengo, el apóstol Pablo dice, es que si ya morí, ahora yo puedo vivir, pero crucificado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. La ley, está diciendo el apóstol Pablo, la ley que me condena, la ley que me sentencia, la ley que me mata, porque no puedo cumplirla, el resultado es que estoy muerto. Así de simple. Y eso es bueno. Porque el propósito de la ley no era dar vida. Nunca lo fue. Sino que el propósito de la ley era encerrarnos a todos bajo pecado. Era conducirnos. Por eso decía que ese layo fue que nos tomó de la mano y nos llevó. ¿A dónde? ¿Dónde nos condujo la ley? Nos hizo entender que no teníamos posibilidad. Nos hizo entender que nuestros medios no eran posibles. Nos llevó, nos acorraló y nos dejó sin ninguna salida. Todos bajo pecado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, entonces por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando la ley estaba en el sentido que entiendo, bajo la ley, todos los esfuerzos no eran para agradar a Dios. El hombre no vivía de esa forma, sino que vivía para cumplir la ley. Es como cuando cumplimos algo de la ley. Yo pensaba, nos sentimos de alguna forma cuando cumplimos algo de la ley, estoy hablando de la ley terrenal de aquí, como hoy día que tenemos un deber cívico, pero cuando cumplimos algo de la ley nos sentimos como merecedores,
porque nosotros estamos cumpliendo con algo. Es como cuando, no sé, pensaba cuando uno paga el IVA, cuando uno paga las contribuciones, ¿no es cierto? ¿Quién lo hace con gozo? ¿Alguien lo hace con gozo? Cuando dice, ¡ay, hay que pagar el IVA, qué hermoso! Me siento tan bendecido. ¿Lo hace así? No. Cuando paga las contribuciones, tampoco, no lo hacemos con gozo. Lo hacemos básicamente porque es ley, porque hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando lo hacemos y pagamos el impuesto, lo que hay que hacer, cumplir la ley, nos sentimos más tranquilos. Pero cuando pagamos, por ejemplo, el IVA o las contribuciones o algo que tiene que ver, no lo estamos haciendo para agradar al presidente. ¿No es cierto? No lo está haciendo para agradar al Senado, al Congreso. No lo está haciendo así. Lo hacemos porque es una obligación, es una ley. Y sabe, yo pensaba en esto, no sé si a usted le pasa, pero yo siento que cuando yo antes no pagaba contribuciones, ahora pago contribuciones, lamentablemente. Pero, bien. Regularizamos y nos cayó el caballero y el gran amigo Servicio de Impuesto Interno rápidamente y nos dijo, aquí está lo que usted. Y entonces, no sé si le pasa, pero cuando uno paga contribuciones, cuando uno paga como los impuestos y todo, como que uno tiene la sensación de que ahora puedo exigir. ¿Le pasa un poquito, no? Yo puedo exigir ahora y uno siente eso. Y muchas veces la gente dice al reclamar en algún servicio estatal o a algún funcionario, y cuidado con esto, hermano, por favor, mantengamos nuestra cristiandad, nuestra ética, porque yo he escuchado gente diciendo, yo pago mis impuestos y por lo tanto tienes que atenderme bien, porque soy yo quien te paga el sueldo. ¿Lo has escuchado alguna vez por ahí, no? ¿Lo ha dicho alguna vez? Ya no lo diga, no importa. Cumplimos con la ley y lo hacemos porque quizás tenemos el temor de que si no cumplimos la ley, entonces pudiera pasar algo. Si yo no pago mis contribuciones, ¿qué me ocurre? Y aparte de la multa, si dejo de pagarla, puedo llegar a perder mi casa. Me la pueden llegar a rematar. Entonces, quiero que yo le estoy explicando esto de la ley para entender cuál era el sentir que había en el corazón de aquellos que estaban bajo la ley. Muchas veces nosotros cumplimos la ley por temor a lo que pudiera venir después. Pero aquí el caso es más extremo porque Pablo está diciendo, en cuanto a la ley mosaica, que ni siquiera podían cumplirla. No era posible, aún con los mayores esfuerzos que el hombre pudiera hacer, no la podía cumplir. Pablo dice, por la ley soy muerto para la ley. Pero cuando entiendo esto que no puedo cumplir yo la ley, entonces estoy vivo para Cristo. Cuando entiendo que en mis posibilidades no se puede lograr, entonces estoy abriendo y el Señor está obrando en mi corazón para entender que estoy vivo para Cristo. Pregunta, ¿cuándo sucedió esta muerte? ¿Cuándo me mató la ley para la ley? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí entra este texto. Ahí es donde tenemos que calzarlo. ¿Cuándo sucedió esta muerte? En Cristo he sido crucificado. En el momento en que tú crees en la cruz de Cristo, lo que estás diciendo es, yo no puedo cumplir, entonces ahora yo descanso en los méritos de Cristo. Y estoy muerto. El que yo era ya murió con Cristo. Yo estoy juntamente crucificado. Sé vivir porque he aprendido a morir. Sé vivir porque vivo, pero lo que vivo lo vivo crucificado. Porque ahora Cristo vive en mí. No puedo ser salvo por mis méritos. Por eso he creído en el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de aquellos que no pueden cumplir hoy día, pueden aferrarse a la fe en Cristo. Y en Él hemos podido obtener salvación. En ese sacrificio, como decía mi hermano Marcelo, en ese sacrificio vicario de Cristo por mi vida. Y con esa fe, y solo por medio de la fe en Cristo somos salvos. Cuando creo que estoy muerto para la ley, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Ya no vivo yo, el antiguo Freddy está muerto. Es verdad que a veces todo el tiempo quiere salir, quiere volver a ser el que era antes, pero en esencia, ese hombre viejo, esa mujer vieja ha muerto en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces morimos a la ley. La ley ya no es un ente que nos afecta porque hemos muerto, hemos sido crucificados. Y esto fue con una finalidad. No es porque sí. Y la finalidad que nosotros hayamos muerto a la ley y hayamos sido crucificados juntamente con Cristo es para que ahora tú y yo podamos vivir para Dios. No es para quedarnos quietos. No es para decir, oh, qué bueno, Dios me salvó, estoy juntamente con Cristo crucificado, Él pagó por mis pecados. Es para que podamos vivir para Dios. Porque eso es, cuando nos dimos cuenta que no podíamos llenar la medida de la exigencia de la ley, entonces moría la ley como un medio de salvación. Era la única forma, no como la norma que debo obedecer o por la cual yo debo conducirme. Entonces nosotros morimos a la ley como medio de salvación. Y lo que hemos decidido, y gracias al Señor porque Él nos ha conducido, hemos decidido confiar únicamente en la persona de Cristo. No son nuestros medios. Por eso la vida cristiana, hermano, por eso el Evangelio no es la vida de personas que están tratando de ganar el favor de Dios. Hermano, no viva de esa forma. Si usted todavía está pensando en que estamos ahí tratando de ganarnos el favor de Dios, no se equivoque, nosotros estamos al otro lado de la cruz. El Señor nos ha amado. El Señor ya nos ha alcanzado. No estamos tratando de ganarnos el favor de Dios por medio de esfuerzos personales. En definitiva, porque cuando estamos pensando así, no estamos viviendo para Dios. Si estamos tratando de hacer méritos y esfuerzos, lo que estaríamos haciendo es estar viviendo para nosotros mismos. Es alguien que vive de esa forma, está intentando por sus propios medios. Está de alguna forma alimentando su orgullo, está alimentando su vanidad, su autosuficiencia. Está tratando de ser un buen religioso. Las personas que están intentando salvarse por medio de su obediencia, por sus buenas obras, no están viviendo para Dios. Están viviendo para sí. Están viviendo para cada uno para sí. No están crucificados con Cristo. ¿Qué significa aquí esto que el apóstol Pablo decía de que él estaba crucificado con Cristo? Él lo que está diciendo detrás de esas palabras es que él, como fariseo, como religioso, como celoso de la religión, como santurrón, está diciendo que él había basado toda su esperanza para la eternidad, para la salvación, en la obediencia estricta a la ley. Más ahora él está diciendo, yo he sido crucificado. Ese yo, ese Pablo, que pensaba que haciendo todas estas cosas, que pensaba que viviendo en estricto rigor la ley, que pensaba que persiguiendo a los cristianos que él consideraba herejes y alguien que afectaba la vida religiosa, ese ha sido ya muerto y está crucificado. Ya no vivo yo. Y lo que está diciendo ahora es que ya ese Pablo ya no tiene vida. Ha sido crucificado. Y este era después de todo el problema de los hermanos de Galacia, de estos hermanos que estamos aquí leyendo y aprendiendo de ellos en esta carta. Este era el problema. Esto era lo que ellos, si hay algo que podríamos decir, bueno, ¿en qué estaban cayendo? ¿Qué es lo que había que corregir? Era esto. Era una insensatez. Oh, Gálatas insensatos. Otra versión dice, oh, Gálatas tontos. ¿Cómo ustedes no entienden? Estaban cayendo en esto y por eso el apóstol Pablo los está reprendiendo a ellos, a los judaizantes que querían agregar algo más a Cristo y también a aquellos
que él mismo le había predicado el Evangelio con claridad. Era Pablo que les había enseñado a ellos. Habían recibido el Evangelio y ahora se estaban dejando embaucar por engañadores que les estaban diciendo, sí, está bien Cristo, pero tienen que ustedes hacer también esto. Tienen que sumar cosas para ser salvos. Entonces entendemos de esta primera parte del texto que acabamos de leer, si somos verdaderamente cristianos, nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Esto no es una exhortación, este pasaje no es una exhortación a cargar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Hay otros pasajes que sí lo dicen de la Biblia, pero en este pasaje no estamos hablando de eso. En esto estamos dando una descripción de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es que ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Si no lo sabías, te notifico hoy. Si te bajaste de la cruz y andabas caminando por ahí, te lo digo, vuelve y clávate esa cruz. Porque se supone que tú y yo estamos muertos. Amén. Hemos sido liberados a través de esa muerte. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Estamos muertos para la ley. No hay condenación para nosotros. Por eso dice que a los que están en Cristo ya no hay condenación. Y definitivamente la gracia de Dios ha cubierto nuestra vida, nuestra falta. Somos aceptos delante del Padre. ¿Por qué? Por los méritos solo de Cristo. No por nuestros méritos. No es que yo voy a la iglesia, es que yo hago tal cosa. No, es por los méritos de Cristo. Yo, mientras escribía esto, decía entre mí en mi corazón, gloria a Dios por eso. Me sentía tan bendecido, decía gloria al Señor, porque no es por mi mérito, no es por mis años, no es porque soy pastor, no es por cuántas veces voy a la iglesia, no es por cuánto hago, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, nada me puede condenar, he sido libre en Él. Gloria al Señor por eso. A mí me produce tremenda tranquilidad de saber que todo descansa en Él. Pero, porque si termináramos ahí, esto sería... Pero no termina ahí. Y qué bueno que no termina ahí. Entonces les vuelvo a repetir. Gloria a Dios por eso. Porque esto no tiene que ver con nuestros méritos. Qué tranquilidad de saber que todo descansa en Él. Amén. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Los yo que andan viviendo, terminen de hacerlo. Porque ya no vivo yo. ¿Ok? Volvamos donde tenemos que estar. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí, lo vivo ¿dónde? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí pareciera que nos encontramos con una aparente contradicción. Por un lado, nosotros sabemos que la salvación depende completamente, absolutamente de Cristo. No tiene que ver con nuestros méritos, no depende de cómo, ya hemos dicho, de la obediencia nuestra a la ley moral de Dios. Sin embargo, también sabemos que nosotros somos responsables de luchar contra el pecado y que de esta forma, por medio de la palabra, la oración y la comunión del cuerpo de Cristo, nosotros podamos crecer para cada día llegar a ser más como Cristo. No significaba solo quedarse ahí crucificado. Significaba que ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El yo está muerto. Pero hay un nuevo hombre y una nueva mujer que ahora lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Así que claramente por Cristo estamos reconciliados con Dios. Cristo es nuestra paz. Sin embargo, también es real que estamos en una guerra. Amén.
Si no lo sabía, se lo digo. Estamos en una guerra. Y lo será hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que los que se andaban vestidos en la vida cristiana, en su vida espiritual, andaban vestidos casi como de vacaciones, hermano, póngase mejor el traje de militar. Porque si tuviéramos que hacer una figura, ¿a qué se parece más la vida cristiana? Si a una playa y a una hamaca y a una guayabera, o a un soldado presto con su arma y listo, se parece más a eso la vida cristiana que a lo otro. Amén. Porque sí, claramente sabemos que el Señor ha hecho toda su obra, sin embargo, nosotros vivimos una guerra. Y lo será hasta el día que Cristo venga por su iglesia, o en lo individual, en lo personal, por cada uno de nosotros. En el cristianismo, este asunto que yo le estoy hablando, esta tensión que se genera, es muy difícil de manejar. Es un tema que se complica. La tendencia humana en todo de orden de cosas es irnos a los extremos. ¿Y cuáles son los extremos con respecto a esto que estoy planteando? Por un lado, están algunos que enfatizan y extreman la gracia de Dios como una licencia primero para creer que los creyentes no tenemos ninguna responsabilidad en la madurez. Sin embargo, la palabra nos habla de que nosotros tenemos que trabajar en nuestro proceso de santificación. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. El crecimiento en la santificación, en el crecimiento y en la lucha para avanzar en este proceso de santificación, y además, en ese extremo de la gracia también muchos ven una licencia para hacer lo que cada uno quiere. La gracia del Señor. Somos salvos. Tenemos seguridad. Sí, amén, todo eso está claramente ahí. Pero algunos toman esto, lo extreman para vivir vidas como quieren, licenciosas, desordenadas, y eso no dice la palabra del Señor. Todo esto la gente lo hace en ese extremo, estoy hablando de ese extremo, y todo lo hace bajo un mismo título, y el título es la gracia de Dios obtenida a través del sacrificio de Cristo. Cuidado, hermano, con esto. Por favor, cuidado con esto. Yo en eso quiero ser muy fuerte. La gracia de Dios no es libertinaje, no es desorden, no es vivir lo que yo quiero. La gracia de Dios también hay una responsabilidad nuestra de trabajar, de entender que aquí todos los días debemos vivir la vida de Cristo en nosotros. Ahora, ese es un extremo, pero está el otro extremo. Y el otro extremo está en enfatizar justamente la responsabilidad que tenemos en la vida cristiana, pero llevándolo a un extremo. Y muchos que a veces están en ese extremo, entonces dicen, no hablemos mucho de la gracia de Dios, porque la gente se subleva. Y si hablamos mucho que la gracia de Dios, que el amor de Dios, entonces la gente... Pero la verdad es que eso está en la Biblia. El tema es que a nosotros nos cuesta mantener ese equilibrio. Entonces a veces en este extremo que enfatiza la responsabilidad, no se habla tanto de la gracia de Cristo derramada en nuestra vida, por temor muchas veces a que traiga consigo un cristianismo light, un cristianismo liviano, un cristianismo solo de apariencias. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros debemos aprender a caminar en ese equilibrio correcto, que es un equilibrio no que vamos a inventar, es un equilibrio que está en la Escritura. Que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. ¿La palabra dice que somos salvos por gracia? La palabra dice que nosotros nos acercamos al Padre y tenemos hoy día acceso ante el Padre y ante el Señor y a la presencia de Dios por los méritos de Cristo. Lo dice. Pero la palabra también nos enseña a nosotros que tenemos responsabilidades. Amén. Y ese equilibrio es importante que nosotros lo podamos vivir. ¿Cómo vamos a llegar a ese equilibrio? Por medio de la palabra.
La palabra es la que nos va a guiar, la que nos va a conducir a caminar correctamente. Entonces ahora, ya muertos, crucificados en nuestro viejo hombre, hemos sido levantados por medio de Cristo para vivir justamente la vida de Cristo en nosotros. Pequeños Cristos, caminando por todo lugar. La vida de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esto no se trata de que yo ahora no tengo nada que hacer. Porque si Cristo vive en mí, al revés. No es que yo no hago nada ahora porque ya la gracia, no. Es que si Cristo vive en mí, tengo un montón de cosas por hacer. Porque Cristo justamente lo que tiene que hacer es la tarea que ahora nosotros tenemos que vivir. No se trata de dejar que fluya nomás. Si la cosa es así, Dios sabrá. Yo he escuchado a veces utilizar textos para conveniencia, pero para conveniencia humana, carnal. Cuando no queremos hacer algo, no, porque el querer y el hacer viene de Dios. Entonces, como no tengo nunca ganas de hacer, entonces el querer y el hacer de Dios nunca te llegó. Es como raro eso, porque el apóstol Pablo dice, porque ahora Cristo vive en mí, lo que vivo ahora, en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en este texto es que ahora vive una nueva vida que depende completamente de la justicia imputada por Cristo en él y no de su propia justicia. Él está diciendo con esto que él fue crucificado y que ahora Cristo vive en él, que el antiguo hombre, confiado en sus propios méritos, ese hombre vanidoso, orgulloso, lleno de religiosidad, de sus méritos y sus obras, ya no existe. Ese hombre murió, se acabó, ya no está. Pero dice, he entendido con claridad que no puedo ser salvo por mis méritos, por mis medios. He creído en el Evangelio, en la cruz, en el sacrificio, en la resurrección de Cristo. Cuando creo en esto estoy muerto, pero ahora Cristo vive en mí. ¿Sabe? Esto es tan profundo que es como, ya no es mi vida la que uso. No es usted que está aquí, es Cristo en usted. Por eso que ahora yo no puedo decidir mi vida qué es lo que hago, así como quien dice, yo hago mañana, decido. No, es Cristo viviendo en nosotros. Eso es lo que el apóstol entiende. Esta vida no me pertenece a mí. ¿Se entiende? Quiero que el Señor me pueda usar. Hermano, esta vida no nos pertenece. Le pertenece a aquel que la compró. Y el apóstol Pablo lo entiende y dice, por eso ahora dice, es Cristo que vive en mí. Pero, pastor, ¿cómo está diciendo eso? Pero si yo aún tengo vida, me quedan años en este cuerpo, en esta carne, me quedan años. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso mismo, dice, lo que ahora vivo en la carne, aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué lo vive Porque dice que, porque Él me amó, porque Él se entregó por mí, porque Cristo pagó. ¿Y por qué lo hizo Cristo? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué hizo Cristo ese sacrificio? Porque no teníamos otra salida, porque no teníamos otro camino. Cristo tenía que en su amor ser nuestra propiciación, como el pago, ser la expiación por nuestro pecado, de tal manera que ahora yo en Él, en Cristo, encuentro plena libertad. Es ahora que yo puedo vivir realmente. La ley lo que hizo fue declararnos culpables. Nos encerró sin la posibilidad de darnos vida. No teníamos ninguna posibilidad de alcanzar al Padre. No podíamos reconciliarnos. Y lo que Cristo hizo fue venir, tener misericordia, bondad. Se acercó a nosotros, puso sus manos donde debían estar las mías, puso su cuerpo donde debía estar el mío, murió por nosotros y nos resucitó
para que nosotros tengamos vida. ¿Dónde? En Él. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermano, esta vida no nos pertenece. ¿Sabe que esta palabra me cambió? Me ha dado vueltas en la cabeza. Porque es como esta vida no me pertenece, le pertenece a Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe lo que significa esto? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es un tremendo grito de libertad en Cristo. Porque si tú piensas en todo el pecado que hemos cometido, hermano, en aquello que es lo más vergonzoso que has hecho, a lo mejor tú y yo en tu vida, y aún los pecados que vamos a cometer, para pagar toda esa deuda, para pagar todos esos pecados, tú ya estás muerto. Eso es lo que está diciendo. Tú estás muerto y la única manera de seguir viviendo es no bajándote de la cruz, es seguir estando crucificado con Cristo y vivir ahora la vida de Cristo en nosotros. Y esta vida en Cristo es libertad. Esta vida en Cristo es plenitud. Esta vida en Cristo es esperanza eterna. Pero tengo una responsabilidad de ser luz. Tengo una responsabilidad de vivir la vida de Cristo en mí. ¿Qué significa que ahora tengamos que vivir la vida de Cristo en nosotros? Wow, yo no sé si usted piensa en eso, pero es que yo siento que no ando ni cerca. Si Cristo vive en mí, tenemos algo que no podemos olvidar, básicamente. Algunas cosas. Es que Cristo todo el tiempo vivió para darle la gloria al Padre. Todo lo que hizo, lo hizo para darle la gloria al Padre. Y cuando ahora decimos, se da cuenta que este texto lo hemos usado muchas veces de forma tan liviana, tan superficial. Es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta lo profundo que es? Es que cada acto mío, cada cosa que hago debería apuntar a la gloria de Dios. Estamos buscando todo el tiempo dar la gloria a Dios. Porque si Cristo vive en nosotros, eso fue lo que hizo Cristo, dar la gloria al Padre. Lo que Cristo hizo fue todo el tiempo hacer la voluntad del Padre. Aun cuando en un momento lleno de dolor antes de ir a la cruz, está diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Está viviendo un dolor intenso. Pero aún dice ahí, Padre, pero no, que no sea mi voluntad. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a ese cuadro? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos diciendo, Padre, mira, sí, esto, pero lo que tú digas, Señor, porque mi vida te pertenece? Yo creo que muy pocas veces, hermano. Cristo vivió para la gloria del Padre. Cristo vivió y hizo la voluntad del Padre. Cristo fue siempre una ofrenda agradable delante del Padre. Esta nueva vida que tenemos en Cristo debe ser guiada y es impulsada por el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Por lo tanto, cuando ahora pienso, cuando ahora razono, cuando tomo decisiones, porque esta carne aún vive, porque lo que vivo en la carne, ahí está diciendo, esta vida que yo tengo ahora, lo que vivo en la carne, esta experiencia terrenal, no sabemos cuánto vida nos queda, cuántos años nos queda, pero el apóstol Pablo está diciendo, ahora lo vivo de esta forma nueva, en esta vida nueva. Ahora es posible vivir para Dios, porque Dios nos ha dado esta vida nueva. Por lo tanto, frente a esto, de que hemos muerto y estamos crucificados, nuestro yo murió, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esta nueva vida, hermano, no hay excusas. No caben las excusas para no avanzar. No hay excusas para no creer. No hay excusas para no vencer, porque ahora Cristo vive en nosotros. Entonces no podemos decir, es que no puedo, es que siento temor. No, si Cristo vive en mí. Cuando dejamos que Cristo vive en mí, cuando dejamos que fluya la vida de Cristo en nosotros, hermano, nos vamos a convertir en hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y poderosos para la gloria de Dios, poderosos en la obra que Él quiere con nosotros. Es que el Señor Jesús
está en nosotros, nosotros somos su morada, somos su templo. Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y esto implica muchas cosas, pero entre las más importantes, creo yo, la primera es que ahora tenemos seguridad de que somos salvos. ¿Cuántos están seguros de que son salvos? Hoy día, si apareciera el Señor o si el Señor nos llevara, hermano mío, si estás en Cristo, te vas derechito a los brazos del Señor. Amén. No porque llevas 15 años, 20 o 30 en el Evangelio. No porque viniste siempre a la iglesia. No, porque Cristo hizo su obra. Lo primero que pasa ahí. La segunda cosa es que si Cristo vive en mí, Él es quien nos capacita para vivir una vida cristiana verdadera, en santificación continua para la gloria de Dios. Y la tercera es que entonces estamos capacitados. Si Cristo vive en nosotros, estamos capacitados para vivir y servir como Cristo lo hizo. Aquí aplicaría el texto de Filipenses 4:13, que nos gusta mucho y que lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en... Aquí aplica perfectamente. Esto es lo que está diciendo. Porque lo que ahora vivo es la fe del Hijo de Dios, porque ya he muerto, he sido crucificado, estoy con Cristo ahí, ahora Cristo vive en mí, entonces ahora todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Ahora puedo caminar, ahora puedo avanzar, ahora puedo creer, ahora puedo servir, ahora puedo amar. Aquí aplica. Entonces podemos acercarnos al Padre con toda confianza, porque podemos seguir levantándonos una y otra vez. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy cortito, pero quiero animarte también, porque todo este mensaje podría sonarte como esto es perfección, yo no puedo. No, si no puedes. Si no puedes, yo tampoco puedo. Es Cristo en nosotros. Y quiero decirte que esto nos capacita. ¿Para qué? Para levantarnos una y otra vez. Una y otra vez cuando nos hemos caído, pero para seguir perseverando, avanzando. Porque la palabra de Dios sigue ardiendo en nuestro corazón. Porque somos quebrantados por la presencia del Espíritu de Dios. Porque podemos amar la iglesia. Porque podemos hacer todo y eso y mucho más. Porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y finalmente, el amor de Cristo como fundamento del servicio. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Entonces, ya que nuestro viejo hombre ha muerto y nuestra vieja mujer ha muerto y está crucificado, dígame amén a eso si es verdad. ¿Sí? Si está crucificado ese viejo hombre que solo buscaba los deleites de la carne, ese viejo hombre que solo buscaba su bien personal sin pensar en los demás, ese hombre murió y debe estar bien clavado con los clavos más grandes que puedan haber y ojalá con, ¿cuáles son las cosas que afirman más fuerte? Los tornillos, no sé, un perno, dijo el hermano Aliro. Eso. Bien agarrado ahí en la cruz, sin bajarse, sin salir de ahí. Ese hombre debe estar ahí. Ahora vivo la vida de Cristo, entonces que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no se trata de obligaciones. Mire, ya no se trata de obligaciones. Yo quiero que hoy día usted saque eso de la mente. No, que estoy obligado a ir el domingo al culto, que si el pastor después no me ve, me va a llamar, hermano, ¿qué le pasó? No, es que ya esto no es obligación. Sáquese de la mente las obligaciones. No es obligación, no se trata de legalismo. No, que el equipo pastoral y están poniendo color con las cosas que aquí y allá. No, si no es legalismo. No es obligación, no es legalismo, no se trata de presiones, hermano. Tienes que bendecir, tienes que comprometerte con la iglesia, tienes que servir, tienes que ofrendar. No se trata ni de legalismo, no se trata de obligaciones, no se trata de presiones. Se trata de que somos nueva criatura en Cristo. Y servimos por amor. La palabra de Dios dice en Jeremías 31:3. Dice que hay un nuevo pacto, hay una nueva obra que el Señor ha hecho en estos. Este es el nuevo pacto que haré.
voy a escribir mi ley en sus mentes y en su corazón. Entonces la ley ya no es ese ente eterno que había, no era la ley moral que me obligaba, sino que está escrito dentro de mi corazón y de mi mente. Ahora es mi deseo, es algo que quiero hacer. No es una cosa como, oye, qué terrible, que hay que hacer esto y lo otro, y que el pastor y que la iglesia, porque ahora es mi deseo. ¿Por qué es mi deseo? Porque Cristo vive en mí. Y voy a poner un ejemplo, a lo mejor, pero para poder ilustrar un poco lo que quiero dar a entender. Yo podría decir que debo ser fiel a mi esposa por temor a mi esposa. Y vaya que... Ayúdame, Señor. Por temor a ella. Podría ser que yo debo ser fiel a mi esposa por tener temor a perderla. Podría ser por tener temor a lo social, al que dirán los demás. Podría ser que no, yo debo mantenerme fiel por el temor a perder el ministerio, por temor a perder la familia. Podría pensar así. Pero la verdad es que tengo que serle fiel por todas estas cosas, pero todo eso que he nombrado es externo. Eso no es amor. Son cosas externas. Tiene que ver todo con esto, con lo otro que pueda pasar, lo que digan, lo que voy a perder, lo que voy a ganar. Es externo. Eso es una imposición. O puedo decir definitivamente que voy a ser fiel a mi esposa simplemente porque la amo. Todo lo demás, las circunstancias pueden ser otras, pero mi motivación es distinta. Mi motivación es un amor que va desde adentro hacia afuera. Lo mismo debe ser con Cristo. No debe ser las presiones externas las que me hacen mantenerme en esto. No debe ser no por temor a perderme, entonces si viene el Señor me voy a ir al infierno. No debe ser porque me va a llamar el pastor o porque en la iglesia me van a decir tal cosa. O no debe ser porque la gente va a pensar que entonces yo no soy un buen cristiano. No debe ser porque mi familia piensa. No. Debe ser por algo que fluye desde adentro, desde tu corazón, desde aquello que Cristo ha escrito en tu corazón y en tu mente. Y ahí vas a amar, pero no como una obligación, sino por un deseo real de un amor verdadero que tienes por el Señor. Amén. Quiero decir con esto, hoy y tú y yo servimos al Señor no por obligación. Hermano, nadie aquí, por lo menos, debiera estar por obligación. ¿Están todos libremente aquí o no? Bueno, algunos a lo mejor. Pero no debemos estar como obligación, no debemos estar aquí como una imposición, no debemos estar aquí para que nos vean los demás, no debemos mantener un estatus ministerial, sino que todo esto debe ser motivado desde adentro, desde nuestro corazón por el amor a Cristo. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Ahí está la clave, ahí está la motivación de mi corazón. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Porque me amó. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Ahí está la motivación y va a ser esa llama que va a arder en tu corazón constantemente. Si son las cosas externas, entonces tu corazón, tu vida se va a apagar. No vas a tener deseo, vas a encontrar esto que es fastidioso, que es pesado, que es latero, que es aburrido. Pero cuando tu corazón está bombeando a Cristo, cuando es que estás crucificado y es la vida de Cristo en ti, entonces tu corazón va a sentir pasión por lo que Dios quiere con tu vida, por aquello que glorifica al Señor. El que Él se haya entregado por mí, el hecho de que Él se haya entregado todo su amor ahí en la cruz para salvarme. El que Él haya bajado de su gloria y haya tomado mi lugar y haya tomado mi pecado. Ese amor inigualable, ese amor que no vas a encontrar tú y yo en otro lugar. Ese debe ser el motor para vivir la vida ofrendada en todo tiempo al Señor. Ese debe ser el combustible de nuestro corazón, no otra cosa. No querer librarnos para que si muero entonces me voy al infierno. No. Nuestro combustible, nuestro motor debe moverse con una vida ofrendada en todo tiempo, porque nada me pertenece, todo le pertenece a Dios. Mi vida, mi familia, mi conocimiento, mi economía, todo es de Él. No es mío, es de Él.
le pertenece a Él y debe vivirlo para Él. Lo sirvo por amor entonces. Tú y yo deberíamos estar aquí solo por amor. Me entrego a servir a los demás por amor. Vivo para su gloria por amor. Me desgasto en la obra por amor. Hago misericordia por amor. Perdono a quienes me ofenden por amor. Ayudo a sanar a otros por amor. Predico el evangelio por amor. ¿Pero qué amor? ¿Cuál amor? El amor de Cristo en mí. No es con tus fuerzas. Cuando tú estás diciendo, voy a tratar a este hermano de quererlo, porque como que lo masco, pero no lo trago. Ese no es el amor de Cristo. Son tus propios esfuerzos. Porque el amor de Cristo perdona, ama. Si es el amor de Cristo en mí, es su vida en mí, es su servicio en mí, es su misericordia en mí, son sus brazos que acogen al necesitado por medio de mí. Pero tiene que ver siempre con Él, obrando en nosotros. Por eso la palabra dice en Efesios, ¿se recuerda? Que si estamos en Cristo vamos a caminar en buenas obras. Y dice que esas buenas obras, ¿qué? Dice que Él las preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Quién las hizo? ¿Quién las hizo? Cristo. Para que nosotros camináramos ahora en ellas. No para conseguir la salvación, sino porque ya somos salvos. Y Cristo vive en nosotros. Entonces se hace vida esta palabra. Entonces toma sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo. El ya no vivo yo. Hermano, nunca más lo diga ligeramente esto. Ahora si lo cree con convicción. Y si lo está viviendo, tómelo realmente. Dígalo con toda la fuerza, con toda su pasión. Diga que Él vive en usted. Y que lo que ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Esta es una diferencia tremenda, hermano. Esto hace vivir el evangelio de una forma distinta. Ya no se trata de vivir esforzándonos por ser cristianos. Es darnos cuenta de que somos cristianos y que Cristo está obrando en nosotros. ¿Te das cuenta de todo lo que el texto ha venido hablando? Que el evangelio es recibir por fe la obra que Cristo hizo en nosotros en la cruz. Entonces ahora vivimos para caminar en esta vida nueva. En este ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tiene que haber fe, tiene que haber obras. Tiene que haber fe y tiene que haber obras. Pero este es el orden. Primero la fe y luego las obras. Las obras preceden. La fe precede a las obras. La fe va primero. Esta es la nueva vida en Cristo. La fe y las obras, la fe en nuestro corazón, ahora en este nuevo hombre que hace obras. No somos hijos de Dios por obedecer o por hacer buenas obras, sino por creer en Jesucristo y en su evangelio. Pero esa relación filial que ahora tenemos con Dios, solamente por gracia, solamente por Cristo, solamente por medio de la fe, ahora nos mueve a vivir una vida de obediencia, haciendo buenas obras, sirviendo a los demás, teniendo misericordia, amando a los enemigos, perdonando a quienes nos ofenden, siendo generosos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Su amor, ese amor que nos salvó, ahora es el motor y el combustible de nuestro fundamento, de nuestro servicio. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Sientes gozo de servir al Señor? ¿Te deleitas en estar en la presencia del Señor? Quiero hacer una pregunta aún más y quiero que la respondas con fuerza. Si el Señor entrara por esa puerta, ¿correrías a abrazarlo? Voy a hacerte la pregunta de nuevo, quizás no la escuchaste. Si el Señor Jesucristo entrara por esa puerta, ¿correrías a abrazarlo? ¿Sí? ¿Y sientes el mismo gozo por tu hermano que te ha ofendido? ¿Correrías también a abrazarlo? Hay una inconsecuencia ahí. Cuando Cristo vive en nosotros, correría por mi hermano que me ha ofendido. Correría por aquel que a lo mejor llega sucio. Correría por aquel que aparentemente bajo nuestro estatus no califica. Nosotros no tenemos ningún problema
con correr si aparece Cristo. Es más, si tuviéramos aquí un lavatorio y una toalla, si Cristo apareciera y yo le dijera, ¿cuántos le quisieran lavar los pies al Señor? Nos pelearíamos. Nos pelearíamos para lavarle los pies al Señor. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a lavar los pies de nuestro hermano? Ahí le haríamos el quite. Ahí miraríamos para el lado a ver si otro lo hace antes. ¿Tenemos un problema ahí? ¿Te deleitas de estar en comunión con la iglesia? ¿O estás pensando, oye, se está alargando, tengo tantas cosas que hacer, me voy a retirar? La fe y las obras. Segunda de Corintios capítulo 5, ya estoy casi llegando al final, hermano. Capítulo 5, versos 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y el que murió por todos, para los que viven, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Ese es Cristo. Así que estar bajo la ley es tener la obligación de cumplir la ley. De hecho, todo ser humano debe cumplir la ley, pero no nos es posible hacerlo. Es por eso que estar aquí, estar bajo la ley, es estar bajo condenación, es estar bajo pecado. ¿Qué hace la ley? De alguna forma es un motivador para pecar. Pareciera que estimula. No nos estimula a ser más santos. La razón por la que el pecado no puede dominar a los cristianos como antes lo hacía es porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Por causa de la unión con Cristo. Ahora tenemos nuevas facultades. En Cristo tenemos nuevas herramientas, nuevas posibilidades de obedecer aquello que antes no podíamos. No estamos condenados. Todo esto que hacemos debe ser solo gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo puedo saber si estoy realmente unido a Cristo? ¿Cómo puedo saber si estoy unido a Cristo? Porque usted y yo pecamos todavía. ¿Usted peca? Yo sí. No lo digo con orgullo, lo estoy diciendo como reconociendo que sí, peco. Y eso en nuestra mente es una tremenda contradicción, porque esta pregunta es muy importante. ¿Cómo puedo saber con claridad si yo estoy unido a Cristo, si sigo pecando? Sigo siendo una persona que falla al Señor constantemente. Le voy a decir algunas cosas que pueden ser un indicador que a usted le pueda ayudar y a mí también. Primero, por el deseo sincero que tengo en mi corazón de obedecer al Señor y de servir a Dios. Usted y yo pecamos, pero si hay un deseo sincero, un deseo, unas ganas de querer servir al Señor, de obedecer al Señor, ahí hay un indicador. Lo segundo, por la lucha que doy en mi corazón, en mi alma, para no pecar. No es que me entrego al pecado, no es que corro a pecar, doy la lucha, estoy siempre ahí, caigo, fallo, y ahí la gracia del Señor me vuelve a sostener, pero estoy dando esa lucha. Por el dolor que me causa el hecho de haber pecado cuando he caído y he pecado, no ando por la vida como suelto de cuerpo, sino que me duele pecar. Sé que he fallado al Señor. Hay un dolor, hay una vergüenza que me llevan y me conducen al arrepentimiento verdadero, a las plantas del Señor. Todo aquel que ha sido unido a Cristo aborrece el pecado y ama la obediencia. Si bien todavía el pecado nos seduce y lo vemos como algo placentero, pero ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para decir que no a todo eso, para disfrutar de un nuevo placer. Y el nuevo placer que el Señor nos ha entregado en esta vida en Cristo es obedecer. El verdadero creyente nunca llegará a ser perfecto en esta vida, nunca. Hermano, nunca, no podemos. Pero anhela con todas sus fuerzas poder vivir en rectitud delante del Señor. Todavía esta limitante de esta naturaleza no nos permite vivir en la perfección. Los creyentes anhelamos en nuestro corazón caminar perfectamente frente a Dios como Jesucristo lo hizo. Pero por más que intentamos y nos esforzamos, nuestro desempeño nunca llega a ser perfecto. Nunca.
por causa del pecado que todavía mora en nosotros. Obedecemos, pero no perfectamente. Ninguno de los que está aquí puede ser que es perfecto, que obedece 100%. No, ninguno de nosotros. Sin embargo, no dejamos de esforzarnos. Anhelamos con esperanza la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la anhelamos? Porque sabemos que ese día, como dice la palabra, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, esta naturaleza pecaminosa, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí ya no pecaremos nunca más. Debe ser evidente en nuestra vida, hermano, el sincero deseo de caminar como Cristo lo hizo, de morir cada día a nuestro yo. Ese debe ser, porque debemos hacernos estas preguntas. A veces creo que esta es una pregunta muy legítima, pero también muy profunda, muy aguda. ¿Cuántas veces desearíamos pecar sin ser sorprendidos, así como nadie nos vio, nadie supo? Y como que, bien, así como la hicimos. Pero no es así. No debiera ser así. El pecado debe ser algo que aborrecemos sinceramente en lo profundo de nuestro corazón. Aunque todavía nos parezca seductor, porque es así. Nosotros caminamos, vamos por la vida y el pecado nos seduce, nos llama, pero debiéramos estar constantemente. Por eso antes les decía que la figura del cristiano debería ser como un soldado que está atento a lo que está pasando, porque todo el tiempo nuestro enemigo está intentando afectar nuestra vida. Por eso tenemos que estar atentos. Pero el Señor está obrando en nuestro corazón. Ahí está esa lucha entre los deseos de la carne versus buscar el Espíritu, lo que Dios quiere a través de su Espíritu. Ahí estamos, en ese punto, hermano. Pero el Señor es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amado, es el que nos ha alcanzado. Y yo solo quiero animarte en esta mañana, en este día, a que podamos seguir dando esta lucha, a que podamos volver a ajustar nuestra mente y nuestro corazón con respecto a lo que Dios quiere, a vivir en la dirección correcta con relación a la voluntad de Dios. Yo te animo y animo mi corazón a que vivamos en un constante arrepentimiento y en una vida de fe, con la disposición verdadera de querer dejar nuestra vida de pecado, de querer dejar aquello que no corresponde y que no es correcto delante del Señor. Si confiamos en Cristo, hoy es tiempo de cortar esas cadenas que a veces están ahí y que una y otra vez están afectando tu vida. Si estás aquí hoy día, también es el tiempo que el Señor pueda libertarnos de una vez por todas y decir con certeza y con convicción lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.